Si eres luchador o practicas cualquier deporte de combate y lo tienes que compaginar con trabajo o estudio y sientes que no puedes dar ese 100% en tus entrenamientos y tampoco llegas a disfrutar del todo tu trabajo porque sientes que te quita ese tiempo de poder dedicarte al 100% en tu deporte, creo que este vídeo puede ayudarte bastante, ya que voy a contar qué cosas me ayudaron a organizarme y afrontar de la mejor forma posible la etapa en la que tuve que compaginar tanto trabajo como estudio, como mis propios entrenamientos. Al final yo he estado también en ese punto en el que me pegaba todo el día estudiando o compaginándolo con el trabajo. Luego me quedaba muy poco margen para poder exprimir al máximo mis entrenamientos y al final esto hacía que me afectase a mí personalmente, ya que mi objetivo número uno era poder seguir progresando en los entrenamientos o en mi deporte, y ya no solo poder progresar en mi deporte, sino que hubo un momento en el que tuve que hasta que dejar de poder entrenar este deporte que tanto me apasiona, que en mi caso es el Jiu-Jitsu, por falta de tiempo debido al trabajo y los estudios. Y sé lo frustrante que es, y al final yo pasé por esa época, y en este vídeo puedo contar algunos de los consejos que me han venido súper bien para no solamente poder organizarme mejor, sino que pueda disfrutar de mi trabajo o de mis estudios en todo el camino. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Lalo, soy estudiante de tercero de fisioterapia y preparador físico especializado en deportes de combate, y durante este año 2025 ya pasado estuve en un centro de entrenamiento especializado en lesiones y tuve que compaginarlo durante todo este tiempo con mi carrera, toda la mañana en la universidad estudiando fisioterapia y luego toda la tarde trabajando en este centro de entrenamiento de lunes a viernes. Al final aquí lo que pasó es que tuve que dejar de poder practicar mi deporte por básicamente falta de tiempo. Entonces los primeros meses, cuando se me empezaron a acumular varias cosas, llegué a plantearme incluso dejar mi trabajo, ya que estaba siendo insostenible esta situación. Entonces hubo varias cosas que cambié y que me hicieron poder estar muchos más meses compaginando mi trabajo con los estudios y que creo que pueden ser bastante útiles. Y una de las primeras cosas que quiero hablar es que cuando estamos en una situación como esta en la que tenemos que compaginar tantas cosas, ya sea trabajo, estudios, entrenamiento, luego también las cosas básicas como puede ser tu descanso, tus relaciones con tu pareja, con tu familia, cuando estamos en una situación en la que tenemos tantas cosas que abarcar, cuando eres una persona como yo, que todo lo que hace quiere hacerlo de la mejor forma posible, llega un punto en el que no llegas a todo y tienes que sacrificar algunas cosas, como en mi caso fue el deporte, o asumir que no vas a poder dar tu 100% en todas las cosas, sino que vas a llegar a medio gas. En este caso tuve que sacrificar el deporte, pero aún así tuve que sacrificar también mi descanso durante mucho tiempo, ya que un día normal en mi vida podía ser levantarme a las 6 7 de la mañana, me iba a entrenar temprano al gimnasio, volvía, me duchaba, iba a clase, pasaba toda la mañana en la universidad hasta las 2 3 de la tarde, luego entraba a trabajar a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, cenaba allí, volvía a mi casa y lo primero que hacía era prepararme ya la cena para el día siguiente. Y así durante un montón de tiempo, con lo cual llegaba al fin de semana reventado, tiempo de calidad casi que con nadie, porque la situación era bastante fuerte. Y lo único que conseguí es que esto, acumulándolo en el tiempo, la fatiga de entrenamiento y de desgaste, ya sea en el trabajo o los estudios, que encima luego no descansaba bien, acabé con bastantes problemas, tanto digestivos como al final que acabó en la lesión lumbar mía, debido a toda esta acumulación de fatiga. Lo primero es entender que esta situación no es sostenible, ya que si lo mantienes durante mucho tiempo, puede llegar a situaciones bastante graves como las que he pasado yo. Así que ahora quiero contarte lo que fue un punto de inflexión en mí durante todo este periodo, y como te he dicho que al principio tuve un momento de casi dejar el trabajo y tuve ese punto de inflexión que hizo que pudiese aguantar, y ya no solo aguantar muchos más meses, sino llevarlo de una manera mucho más positiva, tanto en mi trabajo como en mi día a día. Entonces lo primero que hice, sobre todo, fue apoyarme de personas a las que a mí me inspiraban o seguía desde hace tiempo, tenían unos principios y unos valores parecidos a los que yo tengo, y luego hablaban mucho sobre todo el tema de metafísica, desarrollo personal o de, por así decirlo, del control de uno mismo, de conocerse a uno mismo y de controlar sus emociones, ya que muchas veces, hasta que no llegamos a un punto límite como ese, no buscamos una solución como tal. Entonces yo lo primero que hice fue apoyarme mucho en vídeos de YouTube de gente que me inspiraban y me ayudaban. Bueno, lo segundo que hice fue tener, de todas esas cosas que tenía que hacer, tener unas prioridades
y ser realista conmigo mismo y saber qué cosas podía descartar y qué cosas no, porque al final es imposible llegar a todo. Luego, otra de las cosas que aprendí de este tipo de personas que a mí me inspiraban era que lo primero que hacían cada mañana era dedicar al menos media hora para dedicárselo a uno mismo, fuera de teléfono, sin revisar mensajes, sin revisar redes sociales ni nada, sino media hora al principio de cada mañana a leer o a escribir. A mí escribir ha sido uno de los hábitos que más me ha ayudado a soltar toda esa incertidumbre, esas dudas o cualquier cosa que me esté perturbando de más en la cabeza. Fue una manera de soltarlo todo y os lo recomiendo bastante. Lo que yo vi muy importante aquí era dedicar esa media hora al principio de la mañana, ya que cuando estamos en una situación con tanto estrés y tantos estímulos y tantas cosas, vamos en piloto automático a todo. Entonces, si nos acostamos en piloto automático, nos levantamos en piloto automático, llega un punto en el que yo me he dado cuenta que petamos. Es como tener esa media hora de calma y de paz me hacía como empezar el día con mucha más tranquilidad y sobre todo empezar con una marcha más baja y mucho más tranquilo. Y esto fue bastante clave. Y básicamente una de las cosas que hacía en esta primera media hora, aparte de escribir o de leer cualquier libro que os recomiendo yo principalmente he leído mucho de Napoleon Hill, o cualquier libro de filosofía, estoicismo y demás, creo que sería bastante clave hacerlo sobre todo en primera hora de la mañana. Uno de los aprendizajes que más me llevo de mentores y gente que me inspiraba era que entendí un concepto que a mí me reventó bastante la cabeza, que era entender que todos tenemos, por así decirlo, un yo ideal y que todo lo que tenemos lo hemos elegido en algún momento. Es decir, yo estaba en ese momento trabajando en un centro de entrenamiento porque yo un día me propuse trabajar en un centro de entrenamiento, me puse a echar currículum y al final conseguí entrar ahí. Entonces entendí de que todos tenemos, por así decirlo, esa posibilidad de elegir aquello que queremos. Esto lo explicaba con un concepto que se dice tu yo ideal y básicamente es que todos tenemos esa posibilidad o esa libertad de poder elegir aquello que queremos. Y lo primero que hacía era escribir cada mañana, por así decirlo, ese yo ideal o aquello a lo que me quería dedicar o aquello que más ilusión me hacía, como por ejemplo en mi caso era dedicarme a ayudar a deportistas de combate o a luchadores, tanto a recuperarse de lesiones como a alcanzar su máximo nivel. Entonces yo, por ejemplo, en esta época en la que trabajaba, estudiaba y demás, en mis huecos libres estudiaba y me formaba sobre este campo, ya que era lo que más me apasionaba, y por las mañanas lo que hacía era dedicar esa media hora para escribir esa situación ideal que tanto me gustaría tener en un futuro. Y entonces, a partir de ese momento, como que tuve mucha más calma y tranquilidad en mi día a día. Entonces, otro concepto que entendí muy importante es que una vez que tú conoces y tienes bien detallado tu yo ideal o aquello a lo que te quieres dedicar o en la persona que te quieres convertir, luego se te hace muy fácil el día a día porque durante el día te van pasando cosas y tú te acuerdas de ese yo ideal y lo vas representando. Es decir, yo mi trabajo había situaciones en las que no me gustaba lo que tenía que hacer, pero me acordaba ese yo ideal, esa persona en la que me quería convertir, que para llegar a ese punto lo que tenía que hacer en mi trabajo era ser el mejor. Aunque no me gustase, yo intentaba dar el máximo de mí y al final esto hacía que no sufriese tanto durante la jornada laboral, sino que al final lo viese como un reto y una forma de demostrarme a mí mismo aquello que quería conseguir. Era como una forma de demostrarme que si en esa situación en la que se supone que era la peor en la que estaba, era capaz de controlarme a mí mismo y representar esa versión que tanto quiero ser y mostrarme día a día, acababa literalmente reventado, pero me acababa muy satisfecho porque había hecho todo lo que tenía que hacer y encima de la mejor forma posible. Cuando yo entendí que en vez de seguir frustrándome por la situación en la que estaba, que no me gustaba, por el poco tiempo que tenía que simplemente demostrarme a mí mismo aquello que quería y aquello que escribía cada mañana, que otro punto importante es que aquello que escribe no es pura magia que tú lo escribes y simplemente ya eres, sino que tienes que representarla cada día y sobre todo cada vez que lo escribas o lo leas, que yo suelo hacerlo por la mañana y por la noche, es sentirte y verte en esa posición ya y luego actuar siempre desde esa versión. Esto al final lo que hizo es que pudiese estar en el trabajo muchos más meses
y sobre todo que fuese capaz de disfrutar cada día y verlo como un reto personal diario. Entonces, desde esta época de mi vida en la que fue un punto de inflexión bastante grande, he mantenido varias cosas que me hacen tener esa calma y esa tranquilidad en mi día a día, sea lo que me quiera dedicar, y sobre todo que lo puedo aplicar luego a mi deporte, que al final es el jiu-jitsu. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido que es clave, sobre todo enfocado a los entrenamientos, yo me he dado cuenta que mucha gente, incluido yo, pensamos que lo más óptimo es entrenar mucho, y creo que la mayoría de gente entrena mal, ya que mete muchas series, muchas repeticiones y muchos ejercicios, pero a muy poca intensidad. Y algo que se está viendo cada vez más es que el entrenamiento a alta intensidad, pero en dosis concretas, va a tener muchos más resultados y te vas a fatigar mucho menos. Entonces, si tienes poco tiempo, procura entrenar menos, pero que esos entrenamientos sean de alta intensidad. Luego, otro hábito importantísimo, dedicar entre 15 y media hora cada mañana, nada más despertarte, sin tocar el teléfono ni nada, a ti, simplemente con un cuaderno o lee un libro, pero intenta estar tranquilo y sobre todo si eres capaz de desarrollar bien ese yo ideal o esa situación en la que te gustaría estar o esa persona en la que te quieres convertir, tenerla presente la mayor parte del tiempo. Yo te recomiendo principalmente por la mañana, ya que durante el día te vas a encontrar situaciones en las que te vas a olvidar, por así decirlo, de esa versión de ti. Y luego a mí me gusta también, antes de acostarme, volver a recordármelo. Luego también priorizar mi descanso. Esto ha sido clave, sobre todo cuando tienes muchas cosas que hacer. Las horas que descansen van a ser clave para que luego tu desarrollo y tu potencial en tu trabajo o en tus estudios o en los propios entrenamientos sea el correcto. Yo estuve, yo al final pequé de dormir 5 o 6 horas durante mucho tiempo y he acabado con problemas bastante graves. Otra cosa muy importante que intento hacer es evitar al máximo fijarme en qué hacen otras personas que se dedican a lo que yo quiero o que entrenan mi propio deporte o mis propios compañeros, y evitar compararme en exceso con otras personas, sino tener más el foco en uno mismo, en qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, ya que esto al final lo único que te lleva es a la comparación, y mucha gente está más pendiente de lo que hacen otros que al final de lo que hace uno mismo, cuando al final tus resultados solamente dependen de ti. Otro punto que quería tocar es que te hagas responsable de aquello que te pase. Muchas veces tendemos a echarle la culpa a la vida o a otras personas de las cosas que nos pasan, y cuando te empiezas a hacer responsable de todo lo que te pasa, ya sea bueno o malo, aunque realmente tú no tengas nada que ver en lo que te haya pasado, ya que muchas veces tendemos a tener excusas de las situaciones que nos pasan, y esto fue un cambio bastante radical en mi vida. Luego, tener presente a tu yo ideal la mayor parte del tiempo posible, ya que durante el día vas teniendo circunstancias y situaciones que se te van olvidando ese yo ideal. Y luego, muy importante es no sobrepasar tu límite de paz mental. ¿Qué quiere decir esto? Al final, en esta época lo sobrepasé, esta paz mental, porque quise hacer más cosas de las que era capaz de soportar realmente. Quería empezar un emprendimiento, quería estudiar, quería trabajar, quería pasar tiempo con mi pareja, quería dormir, quería entrenar, y al final llega un punto en el que no eres capaz de soportarlo y acabas petando como peté yo. Entonces hay que controlar ese estrés o esa exigencia. Tiene que estar en un límite que te haga estar un pelín incómodo, porque yo al final empecé a trabajar para buscar esa incomodidad, por así decirlo, porque ahí es cuando realmente uno se exprime al 100% y avanza más, pero tienes que tener cuidado de no pasarte, como hice yo, porque te puede llevar a situaciones que no te gustarían. Luego, muy importante, exprimir al máximo el tiempo. Veo que mucha gente se entretiene en exceso en su día a día, ya sea con redes sociales y demás, y yo creo que eso al final es falta de claridad en un objetivo cercano. Muchas veces cuando empieza el año nos ponemos metas para final de año, pero se nos olvida qué cosas tenemos que ir haciendo ya para que nos acerque a ese objetivo. Yo intento aterrizarlo lo máximo posible a meses que estén más o menos cerca. Intento mantener siempre como esa ilusión, esa motivación, para que me haga exprimir al máximo el tiempo y conseguir esos objetivos a medio o largo plazo. Así que nada, espero que te haya servido este vídeo. Si estás pasando por una situación parecida en la que tienes que compaginar muchas cosas, espero que te ayude. Te diría que de lo más importante, que dediques esa media hora al despertarte, ya sea para leer, escribir o lo que mejor te sirva.
Intenta tener muy claro qué es lo que quieres. Esto te va a ayudar mucho a mantener esa motivación alta y a poder disfrutar en situaciones en las que a lo mejor no estás haciendo lo que más te gusta, ya sea tu trabajo o tu estudio. Y luego, muy importante, si tienes cualquier duda o te interesa todo este tema, te recomiendo que me sigas por mi Instagram, que es @lalobarfer.oficio, que allí estoy más en el día a día. Pues te puedo resolver cualquier duda que tengas sobre este tema o más especializado con el tema de entrenamiento en deportes de combate. Me puedes escribir por ahí sin problema o ponerlo por aquí por los comentarios. Así que espero que os haya gustado, dejad un me gusta por ahí y nos vemos pronto.